Bienvenidos a la siguiente clase de química, quien les habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a hablar de ecuaciones químicas, otra vez, cálculos estequiométricos con reactivo limitante. Veamos el concepto y analicemos de qué se trata esto. El objetivo será explicar y aplicar el procedimiento para determinar las cantidades de un compuesto que se forman o se consumen en una determinada reacción química, conocida la masa de los compuestos en gramos, mol, bien sean reactivos o productos partiendo del reactivo limitante. ¿Pero qué es el reactivo limitante? Veamos el concepto de reactivo limitante. Cuando una reacción se detiene porque se acaba uno de los reactivos, a ese reactivo se le llama reactivo limitante. Aquel reactivo que se ha consumido por completo en una reacción química se le conoce con el nombre de reactivo limitante, pues determina o limita la cantidad de producto formado. El reactivo limitante es aquel que se encuentra en defecto, es decir, en menos cantidad, basado en la ecuación química ajustada. Supónganse que usted tiene la siguiente ecuación química. Aluminio reacciona con oxígeno para formar el óxido de aluminio. Muy bien, la ecuación química ajustada dice que 4 moléculas de aluminio reaccionan con 3 de oxígeno para formar 2 del óxido. Esta es la ecuación química ajustada. También se puede decir que 4 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de oxígeno para formar 2 moles de óxido de aluminio. Según la ecuación química, obligatoriamente, por cada 4 moles de aluminio tienen que haber 3 de oxígeno. Si en una reacción yo tengo menos cantidad de la que la ecuación química me está pidiendo que tenga de aluminio, él será mi reactivo limitante. Vamos a verlo gráficamente en este caso. Supónganse que usted tiene 4 moléculas de aluminio y 5 moléculas de oxígeno. La reacción química dice que 3 moléculas de oxígeno van a reaccionar con 4 de aluminio para formar 2 del óxido. Es decir, que dos moléculas de aluminio se van a juntar y se van a traer, fíjense, porque aquí lo dice que hay un 2, dos átomos o 2 de las moléculas se van a venir, se van a traer y van a traerse a 3 átomos de oxígeno con ella. 1, 2, 3. Porque recuerden que estas están pegadas porque el oxígeno es molecular es O2. Pero una pelotita roja de esta es un átomo de oxígeno. Si el óxido tiene 3 de oxígeno y 2 de aluminio, son 2 pelotitas grises y 3 de las rojas. Si yo estoy trabajando con estas cantidades que tengo aquí, las otras 2 se unirán con otras 3. Y al final, ¿cuánto oxígeno me está quedando? Del que yo tenía a la izquierda, me están quedando 2 moléculas de oxígeno completicas, que no reaccionaron. Quiere decir que el elemento que está de sobra es el oxígeno, tengo de más. ¿Y quién está en la cantidad para que se consume la reacción? Se acabó y ya no hay más con quién reaccionar, el aluminio. Una vez que todo el aluminio que estaba aquí se usó, ya no hay más con quién reaccionar. Por lo tanto, el otro sobró. O sea que el reactivo que limita la reacción, el reactivo que hace que la reacción se acabe, es el que se acaba primero, es el aluminio. ¿Ven? Entonces, los reactivos reaccionan según la estequiometría de la reacción, cumpliendo con la ley de las proporciones definidas. En este caso existe oxígeno en exceso y no llega el aluminio para reaccionar con todo el oxígeno. Entonces el aluminio será el reactivo limitante. Pero esto es una forma gráfica para explicar en qué consiste el reactivo limitante. Pero analíticamente, ¿cómo se hará esto? Voy a mostrarles mediante un video un procedimiento. Y vamos a reforzar ese procedimiento con otro punto de vista en un ejemplo que no es un video. Prestemos atención, por favor, para que analicemos el caso. Solo que en este problema decimos, determine la cantidad de hidróxido que se forma según la siguiente reacción, conocidas las cantidades en masa de los reactivos, calculando primero quién es el reactivo limitante y cuánto sobra del reactivo en exceso. Entonces, presten atención. Bien, en este ejercicio entonces vamos a proceder a determinar quién es el reactivo limitante en esta reacción química que tenemos ya balanceada. Y para ello partimos de las cantidades en masa de los 2 reactivos que me dan. Me la pueden dar en masa o en moles directamente. Vamos a trabajar con masas para hacerlo completo. ¿Qué pasa cuando me dan las masas de los reactivos? Tengo que determinar quién es el que se acaba primero para saber a partir de quién voy a hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces es necesario llevar las masas de los 2 reactivos que aparezcan en la ecuación a mol, utilizando las masas molares que a la derecha vemos que ya están calculadas como siempre
paso previo, ¿no? Por eso coloco allí en azul, llevamos a moles con masas molares. Y usamos los factores de conversión. Tengo masa y quiero mol, divido entre la masa molecular. O lo que es lo mismo, aplico el factor de conversión. En este caso, 159,6 gramos del óxido equivale a un mol porque es su masa molecular. Multiplico entonces, divido 160 para 159,6 y me da 1,0002 moles del óxido férrico. Hago exactamente lo mismo con la cantidad en masa de agua que me dan, 100 gramos de agua, y divido para su masa molecular, o lo que es lo mismo, aplico el factor de conversión. 18 gramos de agua equivalen a un mol de agua. Entonces hacemos la operación matemática en la calculadora y esto produce el valor de 5,556 aproximando moles de agua. Bien, entonces usamos los factores de conversión, ya tenemos los moles. Seguimos entonces en lo siguiente. Teniendo ya los moles, las masas llevadas a moles tanto de óxido férrico como de agua, allí no coloqué las unidades, pero son moles, 1,002, 5,556, hacemos lo siguiente. Vamos a relacionar los moles del óxido férrico entre el agua. Puede ser al revés, pero tú eliges el orden, no importa. El primero sobre el segundo o el segundo sobre el primero de los reactivos. Aquí elegí colocar. Fíjense en los coeficientes estequiométricos. Vamos a dividir los coeficientes estequiométricos que me dé la reacción química. En este caso, elegí colocar el del óxido sobre el agua. Ese número da 0,333. Eso me dice que se necesitan 0,333 moles del óxido de agua por cada mol de óxido sobre mol de agua. El problema, ¿qué relación me da? Los moles que acabo de calcular los divido de la misma manera. Los del óxido férrico entre los del agua, los que me da el problema. Y esto me da otro número. En este caso, cuando divido 1,002 para 5,556, el número que obtengo es el siguiente, que vamos a escribir ahorita aquí, 0,180. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el siguiente paso. Vamos a comparar el valor de las relaciones. La que me da el problema, la que me da las cantidades del problema con respecto a lo que me dan los coeficientes de la ecuación. Y veo que es menor. Si ese número es menor, entonces el reactivo limitante, el que se acaba primero, fue el que yo coloqué arriba como numerador. En este caso, el óxido de férrico o de hierro. Caso contrario habría sido el agua. Si en lugar de 0,180 me hubiese dado un número más grande que 0,333, entonces digo que es el agua. Y de esta manera determino quién es el reactivo limitante. Ese procedimiento nunca va a cambiar. Ahora, al cálculo del problema parto con la cantidad de reactivo limitante. Como ya sé que el que se acaba primero es el óxido férrico, el cálculo que voy a hacer lo voy a hacer a partir de los moles de óxido férrico, que son 1,002 moles. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Calcular a partir de esa cantidad de óxido férrico cuánto se produce de hidróxido de hierro 3. En este caso relaciono los coeficientes estequiométricos 1, 2. Un mol de óxido produce 2 de hidróxido según la ecuación química. Entonces este factor de conversión me va a decir a mí cuántos moles de hidróxido de hierro se produce. En este caso 2,004 moles de hidróxido de hierro. Bien. ¿Quién es el reactivo en exceso? Por supuesto que será el agua. Si el que se queda primero es el óxido, el que queda en exceso es el agua. Pero ¿cuánta agua queda en exceso? ¿Cuánta? Pues una manera de hacerlo es determinar cuánta agua se consume con el reactivo limitante. Entonces puedo calcular a partir de los moles del reactivo limitante cuánta agua necesito según los coeficientes de la ecuación. Entonces puedo decir 1,002 moles de óxido férrico según la ecuación dice que un mol del óxido férrico se consume 3 moles de agua o necesita 3 moles de agua para reaccionar. Entonces esta operación da 3,006 moles
de agua. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Cómo sé cuál es el exceso? Entonces ahora hago la diferencia o la resta entre lo que el problema me da, que es 5,556 menos lo que se consume en la reacción, y lo que queda por supuesto será el excedente. ¿Ok? Lo que me da el problema menos lo que reacciona, que lo tuve que calcular, y esto es aproximadamente 2,55 moles de agua. Todas estas cantidades que están en moles las puedo llevar a masa con las masas moleculares si el ejercicio me las pidiera en masa. Entonces recordamos, ¿cómo calculo el exceso? Lo que me da el problema en cantidad, que ya lo calculé previamente, cuántos moles de agua tengo, menos lo que reacciona. Y lo que reacciona, ¿cómo lo calculo? Con ecuación química. Todo siempre en moles. Si me piden los valores en masa, al final con las masas molares los transformo, no hay problema. Listo, eso es todo. Muy bien, antes de proseguir, pendiente con esto que yo escribí aquí. Cuando estaba escribiendo decía óxido de hierro, que es lo que estoy trabajando, y realmente coloqué una S aquí de azufre que está de más. Esa S no va allí, ¿ok? Esa S no va allí, por favor. Pendientes con eso. Ahora vean lo siguiente. Este no es con video, este se los voy a explicar aquí, simplemente con gráficas, con diapositivas. Determine quién es el reactivo limitante en la reacción entre el sodio y el oxígeno cuando colocamos en un reactor 75 gramos de sodio y 115 gramos de oxígeno. Una manera similar a la que yo expliqué, un poquito más metódica, pero vamos, si la quieren usar, la usen. Tengo la reacción química ya balanceada. 4 moles de sodio reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de óxido de sodio. 1, acuérdense que ahí hay un 1. Muy bien. Nos dan las masas, 75 gramos de sodio y 115 gramos de oxígeno. Coloco las masas aquí con M minúscula abajo de cada componente. Sodio, oxígeno. ¿Ya? Tengo a mano las masas moleculares de los componentes. Las masas moleculares, la del sodio como un elemento es su misma masa atómica, 23. Y la del oxígeno que es 16, pero como es oxígeno molecular, 2, lo multiplico por 2, son 32 gramos sobre mol. Ahora calculo los moles que me representan las cantidades que me dieron, que eso fue lo que hice en el problema anterior. N pequeña lo llamo moles. ¿Quiénes son los moles? ¿Cómo calculo los moles? ¿Cómo hago el cálculo de los moles con el factor de conversión? Si yo tengo la masa, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es dividir entre la masa molecular, porque quiero son los moles. Entonces, si divido entre la masa molecular porque quiero son los moles, yo tengo aquí los moles de sodio y los moles de oxígeno, ¿ya? Son cantidades parecidas. ¿Cómo sé quién es el reactivo limitante? Pasamos aquí al siguiente cuadro. Aquí en el siguiente cuadro, aquí tengo las cantidades nuevamente. Para referencia, hacemos lo siguiente. Usted va a calcular la relación entre los moles que le da la ecuación química, entre los componentes. Elija colocar de preferencia el que tiene el coeficiente estequiométrico más grande en el numerador y el que tiene el coeficiente estequiométrico más pequeño en el denominador. Así, 4, 1. Yo lo hice en el anterior problema al revés. Es lo mismo, pero al final quizás probablemente si lo hacen metódicamente por acá, tienen menos tendencia a equivocarse. Coloco el mayor sobre el menor. Me dio 4. Puede ser un número decimal, no tiene que ser un número entero. Ahora coloco la relación entre los moles que me dan las cantidades del problema, que fueron las que yo llevé a moles. Estas, las que yo llevé a moles que me da el problema, las tengo acá. Coloco lo que corresponde a sodio, 3,62 arriba, y lo que corresponde a oxígeno, 3,593 debajo. Y hago la relación, 0,907. Si el valor de la relación se hace más pequeño, menor, quiere decir que el reactivo limitante fue el que usted colocó arriba en el numerador. Repito. Si el valor de la relación se hace más pequeño que el que te da la ecuación química, como en este caso se hace menor, su reactivo limitante será el que usted colocó arriba en el numerador, o sea, el sodio. Y el reactivo en exceso será el que colocó en el denominador. ¿Estamos claros? En química lo que disminuye es el reactivo limitante. Entonces, ese procedimiento usted lo puede seguir. Te invito a que hagas el cálculo
hagas el cálculo, el problema no te lo pide, te invito a que hagas el cálculo de cuánto se produce de este óxido y cuánto sobra de oxígeno. Haz ese cálculo. ¿Cuánto se produce de óxido? ¿Cuánto sobra de oxígeno? El problema no lo pide, pero lo puedes hacer como práctica. Al establecer la relación de moles entre los reactivos, colocando el que tenga el coeficiente mayor como numerador y el otro como denominador, si la relación baja respecto a la dada por la estequiometría de la reacción, entonces tu reactivo limitante será el que colocaste como numerador. Si ambos son 1, puedes elegir cualquiera. O sea, si en lugar de haber habido aquí un 4 hubiera un 1, elige cualquiera. El resultado es el mismo. Listo. Que sea de provecho la clase.